Muy bien, una vez ha finalizado, pues por última vez hacemos un emp update, bueno, por lo menos aquí en la parte del Bootstrap, emp update, luego un source, profile, cargamos nuestro bash rc y pues ya con eso entonces tenemos nuestro toolchain bootstrapped. Ya por último lo que hacemos es lo siguiente, recompilar la librería de C para que esté compilada ya con esta última versión o esta versión final de nuestro compilador, de nuestro toolchain. Recordando que la librería de CMusic es bastante pequeña, que en menos de 30 segundos la tenemos compilada. Bien, ya está compilada. Entonces, luego de que se recompila la librería de C, es importante recompilar libtool. Bien, one shot jobs 1 dep build libtool. Bien, este es un paquete también pequeño, pero es importante recompilarlo luego de que se actualiza la librería de C. Paquete pequeño y fundamental, por lo menos en cuanto a compilar se refiere, ya que muchos programas utilizan este como un tipo de driver, por así decirlo, un tipo de intermediario para compilar. Es posible de que me equivoque, pero creo que hasta el kernel Linux lo usa. Creo, no estoy 100% seguro, pero independientemente sigue siendo un paquete muy importante, fundamental. Al momento de actualizar el toolchain por completo. Entonces ya ahora sí, oficialmente tenemos el toolchain bootstrapped. Tenemos Clang y el LLVM21 completamente funcional, Clang y el LLVM22 completamente funcional. Y como comenté anteriormente, voy a recompilar CMake. Anteriormente lo había recompilado para actualizarlo y en este caso está completamente actualizado, pero quiero recompilarlo ya con la última versión del compilador, Clang 22. Como les comenté, hay personas que consideran conveniente hacer una actualización completa, o sea, una recompilación del sistema de Gentoo completico tan pronto se hace una actualización del toolchain. Y si bien es cierto, se podría hacer, no hay ningún problema, pero no es estrictamente necesario. Bien, mayormente son las herramientas fundamentales, tipo libtool, por ejemplo. En este caso, CMake no es necesario. Yo decido hacerlo de esa forma para tener básicamente seguridad, un poco de seguridad en ese sentido. Realmente esto no es necesario. Esta parte la pueden omitir completamente. Entonces, en esta parte, mientras termina ahí, en mi otra pestaña voy a hacer un emp update, source profile y el bash rc. Entonces, de este lado yo lo que voy a hacer es que voy a poner a compilar lo siguiente. Voy a poner a compilar IWD, que es, vamos a decirlo así, la herramienta que yo uso para conectarme por Wi-Fi en Gentoo. Esa es una de ellas. Otra de ellas es WPA Supplicant. Pero hace tiempo que por lo menos yo no la uso. Uso IWD, que es bastante sencilla. Uso FIboot MGR. Eso me permite manejar el tema de las entradas EFI que tengo. Además de que también es necesario para que System Debut pueda crear su propia entrada. Entonces también instalo FITools, que eso me permite ver las claves que tengo instalada en mi EFI, en el EFI de esta computadora. Puedo instalar ZSH, que es la shell que yo uso básicamente para mi propio usuario. Entonces ahí también voy a tener ZSH completions para que me instale los autocompletados más comunes en este caso, y también los autocompletados específicos de Gentoo CSH completions. Entonces, si recuerdan al principio, o creo que fue en la primera parte, yo dije que no iba a usar systemd resolve t, o sea, no iba a usar esa utilidad de systemd para que me resuelva las consultas DNS, y es porque yo lo hago a través de un paquete llamado DNSMask, es uno de ellos, y el otro es DNS Crypt Proxy. Bien, con esto yo lo que hago es que todas las consultas DNS que se generan aquí en mi computadora las envío cifrada a un servidor en específico. Mayormente las envío a Cloudflare y así básicamente eso se encarga de resolverme las DNS a través de Cloudflare de manera cifrada. Por eso el DNS Crypt. Entonces tanto DNS Crypt Proxy como DNS Mask funcionan en conjunto
para básicamente tener esa, o para orquestarme todo eso de que se genere, cuando se genera una consulta DNS, entonces se cifra, se envía esa petición cifrada y vuelve de allá para acá, entonces cifrada, y así más o menos se maneja un poco de privacidad en cuanto a eso. Por lo menos hay muchísimas otras formas necesarias para mantener el cifrado por completo, pero por lo menos esta es una de ellas, utilizando DNS Mask y DNSCrypt Proxy. Entonces voy a compilar eso. Ya CMake está terminando por aquí, va un 70%. Entonces vamos a verificar, me va a instalar unos 25 paquetes. Entre todos ellos tenemos estos por aquí. Bien, podría pasar directamente a compilar el kernel, pero antes de compilar el kernel, yo como decía anteriormente, yo lo primero que hago es mantener toolchain, o instalar toolchain antes de pasar a compilar todo lo demás. Ahora mismo lo estoy haciendo esto porque son unos cuantos paquetes, no son muchos y son relativamente ligeros de compilar. Entonces ya yo tengo básicamente clan HLVM 21, clan HLVM 22 y también voy a compilar básicamente Rust, el compilador de Rust, que es necesario, por lo menos en este punto no es tantísimo necesario realmente, por lo menos aunque está dentro del kernel, yo no tengo nada en específico que utilice Rust en mi kernel, pero aún así sigue siendo un toolchain que en algún momento nuevamente lo voy a usar. Por ejemplo, cuando yo voy a compilar el navegador Firefox lo requiere, y muchas utilidades gráficas que yo uso también están escritas en Rust y por eso pues es necesario. Entonces este paso es completamente opcional. De hecho, en cierta forma hasta podría recomendar que se lo salten porque realmente añade un poco más de tiempo extra de forma un poco innecesaria. Para mí no lo es, porque al final del día yo entiendo que de todas formas yo lo voy a instalar en algún momento y por eso prefiero instalarlo desde ahora. Desde ahora básicamente yo voy porque estoy construyendo mi sistema, entonces prefiero construirlo así. Primero toolchains, compiladores, etcétera, etcétera, y de ahí entonces en adelante otras utilidades. Bueno, excepto estas, que realmente son bastante pocas, y pues esas serían la excepción. Entonces tan pronto termine CMake aquí, voy a pasar a compilar Rust. Entonces esta parte básicamente la pueden omitir completamente, pero ya en este punto tenemos nuestro sistema lo bastante estable o consistente para poder instalar los demás programas, que por eso en esta pestaña puse a compilar estos, porque ya el compilador pues es consistente y pues funciona bastante bien. Entonces venimos aquí y hacemos lo siguiente: one shot de nuevo. Aquí no le puse one shot, eso sí quiero que me sale en mi Word, pero en este caso one shot porque Rust como tal no es un paquete que yo quiera tener instalado por lo menos en mi Word. No es algo, mira, este programa yo quiero usarlo. No, porque Rust como tal es una dependencia. Por ejemplo, una dependencia de Firefox o una dependencia de esos paquetes que yo tengo que están inscritos en Rust. Por tanto, aunque no esté en mi Word, como quiera, portaje, me lo va a dejar instalado porque otro paquete lo requiere. Ese es más o menos el sistema de dependencias que utiliza portaje. Por tanto, one shot, jobs 1 y Rust está en la categoría de Blank Rust. Entonces, ¿qué sucede? Que Rust también hace lo mismo que nosotros hemos hecho, el tema del bootstrap. ¿Qué sucede? Que él lo hace de manera automática, por así decirlo. Entonces, si hacemos lo siguiente, vamos a ver algo interesante, que para compilar Rust se necesita Rust. Y aquí está. Este es el Rust que queremos, pero aquí me va a instalar un binario de Rust. Eso lo vemos en Gentoo. Todos los paquetes que son binarios terminan en bin, Rust bin. Entonces este es un Rust que ya está compilado. Eso es como instalar Rust en Debian, Ubuntu, etc. Pero en este caso sería en Gentoo. ¿Por qué lo requiere? Porque Rust requiere de Rust para compilarse. Entonces básicamente portaje va a usar este Rust que ya está compilado para compilar este. Entonces ya cuando termine, este no va a ser necesario, se va a quedar como un paquete huérfano, y en algún momento pues le podemos pedir a portaje que elimine esos paquetes huérfanos. Entonces yo lo que hago es que aprovecho y hago lo siguiente: le digo que, ¿verdad?, me instale Rust, y cuando ese comando termine, entonces haga lo siguiente: un emerge. Si nos dimos cuenta, él siempre me pregunta, ¿tú quieres instalar eso? Yo le digo que sí. En ese caso le dije que no y pues ahí murió. Pero hay una opción de portaje que podemos decirle que no nos pregunte y que simplemente ejecute la acción. Entonces esa es la opción --ask. Y le ponemos es igual a n o no. Yo le pongo n para más rápido. Entonces ask n, y la forma de decirle a portaje que desinstale los paquetes huérfanos es con --dep con una sola e clean.
así todo junto. De esa forma, Portage va a calcular y va a verificar si hay paquetes que ¿cómo te digo? Si hay paquetes huérfanos, por así decirlo. Paquetes huérfanos son paquetes que están instalados que nadie los quiere, por así decirlo, que nadie los requiere. Entonces, en el caso de Rust Bean. Rust Bean, ya tan pronto esté instalado, pues ya no va a ser necesario que esté instalado. Y ese es un paquete huérfano. Entonces, yo le digo a emerge, no me preguntes y simplemente límpialo de blank Rust Bean. Entonces, ¿qué sucede? Que ese Rust Bean, vamos a comentar esto aquí, ese Rust Bean se va a instalar aquí, en OPT. ¿Qué sucede? Que como la carpeta OPT está vacía, cuando me vaya a hacer ese dep clean, también me va a eliminar esa carpeta. Entonces, vuelvo al comando, elimino el comentario aquí adelante, y al final, entonces, le digo que si me eliminó, por eso le pongo los dos ampersand, si lo eliminó, entonces, básicamente, va a ejecutar este, y si termina, este requiere que este termine correctamente. Y si termina, entonces lo va a limpiar. Entonces, y si termina, entonces me va a crear la carpeta de nuevo. Porque, pues, va a poner un guión V para ver que realmente la creó. Porque él la elimina al estar vacía. Si no estuviese vacía, pues no la elimina. Pero en este caso sí lo hace. Entonces, para que me cree la carpeta OPT. Y ya con eso, entonces, por aquí me está instalando ZSH. Entonces, aquí yo le digo esto. Yes. Bien, entonces Rust es uno de esos paquetes que también son pesados de compilar y bueno, si recordamos al principio yo edité mi make.conf para decirle que los paquetes de Rust los instale con un plugin de LTO. Es decir, LTO es la sigla de Link Time Optimization, o sea, optimización el momento de enlazado. Básicamente, en Gentoo compilamos los programas, o en compilación en general, cuando tú compilas un programa, hay dos pasos. Hay más pasos, pero de manera simplificada. Primero se compila y luego se enlazan. Básicamente, tú compilas todos los programas de manera individual, todas las funciones, etcétera, etcétera, todos los archivos de manera individual, pero llega un momento en el que se enlazan, se ponen todos juntos para crear el programa de por sí. Entonces, en ese momento de enlazado se pueden aplicar optimizaciones y eso lo hacemos con LTO. Entonces, ese proceso, pues, se tarda un poco. Entonces, por eso más o menos Rust, a mí, en mi caso, me dura más o menos una hora. Entonces, tan pronto esto termine, ya sí pasamos a compilar el kernel y compilar más utilidades que vamos a necesitar para tener nuestro Gentoo instalado. Aunque ya en este punto lo tenemos casi completo, por así decirlo. Por lo menos la instalación base, obviamente. Ya luego vamos a pasar a instalar entorno gráfico, eso va a ser en otra parte. Vamos a instalar un navegador web, etcétera, etcétera. Básicamente voy a hacer de esto una serie en la cual pueda ir enseñando cómo trabajar con Gentoo en este perfil, porque es un perfil experimental que, si bien es cierto, yo doy fe de ello, de que es bastante estable, pero hay algunas cositas que son diferentes al Gentoo tradicional, por así decirlo. Tradicional en el sentido de que es el Gentoo con el que todos empezamos, vamos a decirlo así, que es Ellipse como librería de C, GCC como compilador, como toolchain, asimismo también libstdc++ como librería de C++, que ya viene dentro de GCC, etcétera, etcétera. Esa es la forma estándar de tener un Linux en general, no solamente Gentoo. Entonces, esta forma es una forma no estándar, por así decirlo, porque no tenemos Ellipse como librería de C, sino que tenemos Musel, no tenemos libstdc++ como librería de C++, que es bastante importante, es fundamental, sino que tenemos libc++, que es bastante buena, pero hay que reconocer que no es el estándar en Linux. Asimismo, GCC ha sido desde siempre, desde el inicio de Linux, el compilador por defecto, el que siempre se ha usado, y Clang, pues básicamente, si no me equivoco, fue en 2008 que se creó, creo, y GCC viene como desde 1984. Entonces, hay una trayectoria ahí bastante grande en ambos, por cierto. Son muy buenos compiladores los dos, pero la verdad hay que decirla, GCC desde siempre ha sido el compilador predilecto en Linux. Entonces, en este caso tenemos un Linux que tenemos herramientas diferentes a las que siempre se han usado, y aún así tenemos un sistema funcionando. Así que por ahora voy a pausar el video y ya, pues básicamente voy a volver, lo más probable que mañana, porque ya es un poquito tarde, pero bueno, relativamente tarde. Pero ya entonces mañana continuamos compilando el kernel y las demás utilidades. Pero básicamente para ustedes simplemente sería una pequeña pausa que haga aquí y una reanudación. Pero eso es lo bueno. Entonces nada, por aquí lo dejamos y
ya entonces, tan pronto esto termine o mañana, pues entonces continúo. Perfecto, entonces ya una vez que Rust ha terminado, como podemos ver aquí, ya me desinstaló el binario de Rust Bin porque ya no es necesario. Ya tenemos nuestra propia versión compilada y es conveniente de que hagamos esto, es decir, compilemos nosotros Rust, porque si bien es cierto, tenemos esta facilidad de instalar este Rust Bin porque Rust es un paquete pesado y en Gentoo hay algunos paquetes que son así pesados de compilar que lo ofrecen de manera binaria para facilitar el uso de la distribución. Así no tenemos que compilar absolutamente todos los paquetes, pero en el caso de Rust específicamente es conveniente de que nosotros lo compilemos, o por lo menos en este perfil, usando Musl y LLVM, principalmente con Musl, porque este paquete él va a funcionar, pero puede que al momento de compilar otros programas que estén escritos en Rust nos dé un error. Eso nos lo explica la wiki de Gentoo, que por la naturaleza de que es un binario, etcétera, etcétera, pues puede que ocasione algún problema. Entonces, para evitar los problemas, pues es más conveniente que compilemos ya nuestra propia versión. Y ya después de haberla compilado, pues este no es necesario y lo eliminamos. Entonces, si vamos para arriba, entonces ya ahí lo termino de instalar, nos imprime unos cuantos mensajes de que no se recomienda instalar este paquete en caso de que usemos Emacs, etcétera, etcétera. Entonces, como el comando que le pusimos fue de instalar Rust y después de que termine entonces desinstale el Rust bin, eso fue lo que hizo. Y por último entonces que, como les había comentado anteriormente, al opt estar vacío también lo elimina. Entonces por eso le puse que al final me cree nuevamente esa carpeta y ahí entonces me dice que la creo. Entonces, ya una vez hecho eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como usamos ZFS, yo lo que hago es lo siguiente. ZFS se tiene que compilar después de que el kernel está compilado. No podemos compilarlo antes. De hecho, si intentamos compilarlo ahora, nos va a dar un error, porque no encuentra la carpeta o bueno, un archivo específicamente que es donde se listan los módulos del kernel. Entonces ese archivo se crea ya después de que el kernel está compilado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a decirle que yo quiero instalar el paquete que está en la categoría sysfs, CFS, pero con el parámetro "-o" minúscula le decimos que quiero instalar solamente las dependencias de este paquete. Eso lo que va a ocasionar es que se instalen 33 paquetes, pero vamos a necesitar install kernel, como vimos al principio, que es el que se va a encargar de instalar el kernel. Y este, como tiene el use dracut, me va a requerir el paquete dracut. Y bueno, ya este perfil trae este use habilitado por defecto, systemd, ya lo vemos aquí también, pero como yo le habilité este systemd boot, al momento de instalar el kernel, lo va a instalar pues con soporte para systemd boot, que es lo que vamos a usar como gestor de arranque. El UKI va a ocasionar que cuando lo vaya a instalar junte el initramfs y el kernel y básicamente haga un único archivo, una única imagen unificada. Y Ukify es un use flag de systemd que lo que hace es prácticamente eso, volverlo una imagen unificada, el kernel y el initramfs. Entonces aquí también tenemos a systemd que se va a recompilar con el soporte que le pedimos boot para que me instale systemd boot, crypt setup porque en mi caso lo tengo cifrado, el disco básicamente, la partición donde está el sistema instalado. También le pedí que tenga PolicyKit porque me interesa y Secure Boot. Eso es para que el systemd boot lo firme con las claves que yo tengo ya en la micro SD que tengo instalada, conectada aquí. La firma para que entonces la computadora o el EFI de la computadora le permita arrancar. El Ukify, pues prácticamente para eso, para poder hacer ese proceso de unificar el kernel y el initramfs. Hay muchas más cosas que no se van a compilar con systemd, pues realmente no es necesario, por lo menos en mi caso, pero si les interesa alguna, por ejemplo como TPM o quizás, bueno, HOMD en este caso no se puede habilitar, eso es lo que le decía, que cuando está entre paréntesis está forzado por el perfil. Eso lo hacen los desarrolladores de Gentoo por alguna otra razón, mayormente quizás porque no está soportado, etcétera. En ese caso tendrían que ir a los foros de Gentoo, etcétera, para verificar por qué sucede eso. Entonces,
básicamente me va a instalar todos esos paquetes. Yo los voy a ir instalando desde ahora, entonces ya después de eso voy a compilar el kernel. Pero mientras tanto voy a pasar aquí en instalado, que si recordamos yo estaba instalando IWD, FBootMGR y todo esto. Entonces lo que voy a hacer es ir habilitando el servicio systemctl enable IWD para que se inicie con el sistema. Con esta utilidad, si lo ejecutamos tal cual, lo que me va a hacer es listar todas las entradas que tengo en esta computadora. Entonces tengo esta, por ejemplo, Linux Boot Manager, que era una que tenía anteriormente, precisamente también con systemdboot, como vemos por aquí. Pero lo que voy a hacer es que la voy a eliminar. Eso lo hago con el parámetro "-b" para seleccionarla, y es la número 0, como vemos por aquí. Boot y todos esos 0, esa es la número 0, y con el parámetro "-b" mayúscula la elimino. Entonces, si vemos por aquí, pues ya no está. Entonces, eso es lo que nos va a permitir es, ya con este systemd, decirle, pues mira, instálate. No estoy tan seguro de si dejando la otra funcionaría. Es muy probable de que sí, porque al final del día el EFI va a buscar esos archivos en la partición que le decimos, pero para asegurarnos, pues simplemente la elimino y ya luego la vuelvo a crear. Eso lo hago yo cuando reinstalo. Entonces, volviendo aquí, ya habilitamos el servicio de IWD, ya eliminamos la entrada para que cuando systemd se recompile, crearla nuevamente. Esto lo dejo aquí simplemente de referencia y para crear tu usuario, porque no vamos a trabajar siempre con el usuario root, usamos el comando "-userat". Entonces "-m" para que cree la carpeta personal de ese usuario y "-g" mayúscula para listar los grupos a los que va a pertenecer ese usuario. Entonces yo por defecto trabajo en esos grupos: user, well, video, USB, porta, kvm, input, lp y dialout. Por defecto también le pongo dos más, que es lp-admin. Está lp y lp-admin, pero lp-admin todavía no lo tengo instalado. Eso lo voy a instalar cuando ya yo haya instalado Kube. Y también está el grupo de Pipeware, que es para poder utilizar audio adecuadamente con este driver, por así decirlo. Entonces -s le decimos cuál es la shell que va a usar. En este caso es bin zsh. Y el nombre del usuario, por ejemplo en mi caso es este. Si no imprimió nada, pues todo está correcto. Entonces con el parámetro password, o bueno, con el comando password y pasándole como parámetro Brian, o el nombre del usuario que hayan elegido, pues le cambiamos la contraseña a este usuario. Entonces, bien, ya con eso tenemos nuestro usuario creado. Y por último, de acuerdo a esto, lo que vamos a hacer es configurar DNSMask y DNSCryptProxy, por lo menos como yo lo configuro. Entonces para eso vamos a empezar configurando DNSCryptProxy. Para eso voy a usar Emacs y vamos a editar su archivo de configuración que está en etc DNSCryptProxy, DNSCryptProxy.toml. Entonces este archivo es enorme, este archivo tiene unas 1058 líneas, pero yo no lo edito completo. Yo lo que hago es lo siguiente: por lo menos en la parte de server, yo uso dos servers, server names. Podemos editar esta misma, pero lo dejo de referencia ahí. Entonces entre corchetes le ponemos 2. Le pueden poner tanto como necesiten. Por ejemplo aquí tiene 4. Yo solamente voy a usar 2, que es Cloudflare. Y de acuerdo a la wiki de Gentoo también habilito este como fallback. Quad 9, DNSCrypt, IP4, filter, free. Bien, este es un poco más lento, por eso de hecho lo pongo en el segundo, aunque al final del día DNSCryptProxy es lo suficientemente inteligente para usar el más rápido, que es Cloudflare. Entonces tengo estos dos. Entonces en Listing Addresses, por defecto, lista escucha en el puerto 53, que es el puerto de DNS, pero yo para no tener ningún problema le pongo 5354. Al final del día, ya básicamente lo que vamos a decirle a DNSMask cuando lo vayamos a editar, que entonces el servidor va a estar aquí. Entonces entre corchetes le ponemos dos doble puntos, un 1, 2 puntos, 53, 54. Esto lo que significa es, o bueno, básicamente este 127.0.0.1 es el localhost en IPv4 y este, entre corchetes, 2 doble puntos, un 1, es el localhost en IPv6. Entonces, después de los dos doble puntos se le pone el puerto, que básicamente es el mismo puerto, para que escuche tanto en IPv4 como IPv6, que de hecho aquí lo muestra como referencia. Bien, entonces otra cosa que hago es decirle que todos los
DNS servers tienen que requerir, o bueno, tienen que soportar DNSSEC, que es lo que nos va a permitir que nuestras consultas DNS estén cifradas. Por defecto estén false, yo quiero que estén true. Tienen que tomar en cuenta que si por ejemplo ponen otro servidor diferente, por ejemplo Cloudflare yo estoy seguro de que soporta IPv6 no, DNSSEC, pero hay algunos servidores que quizás todavía no soporten DNSSEC, y si tienen esto en true y el servidor no lo soporta, pues no van a poder resolver la consulta DNS y no van a tener acceso a internet, por así decirlo. Entonces es muy conveniente de que si habilitan esto en true, se aseguren de que el servidor soporte DNSSEC. Entonces guardamos aquí, ya con eso es, bueno, la wiki de Gentoo nos dice que verifiquemos que el bloque IPv6 esté en false para que no me bloquee IPv6 y me pueda resolver también IPv6 en el caso de que lo necesite. Entonces como esté en false, no lo va a bloquear, así que está perfecto. Ya con eso terminamos ahí y lo habilitamos para que se inicie con el sistema. DNSScriptProxy.service específicamente, porque también hay un .socket que la wiki recomienda no usarlo, sino un .service. Perfecto. Y por último vamos a editar. Por aquí vamos por 24 ya de 33. Entonces vamos a editar el archivo etc dnsmask.conf. Entonces aquí lo que le vamos a decir es lo siguiente. Vamos a bajar hasta aquí este conf file. Esto no es necesario, eso es redundante realmente para habilitar el DNSSEC, porque ya con DNSScriptProxy ya lo habilitamos, pero por si acaso también yo lo habilito. Entonces tenemos que tener este archivo específicamente para que él sepa cuál es el Trust Anchors que va a usar, y está aquí, se instala con DNSMask, y con eso le decimos que quiero o que queremos tener DNSSEC habilitado, y este también lo vamos a habilitar. Lo pueden leer esta parte aquí de por qué lo habilita. Entonces no voy a entrar mucho en detalle porque principalmente es una instalación de Gentoo, y bien es cierto que estoy yendo un poquito por los laterales, por así decirlo, al editar esto, pero al final del día es como yo instalo Gentoo y lo pueden tomar de referencia para ustedes instalar Gentoo. Entonces es importante que esté habilitado no resolve. Eso es para que DNSMask ignore o bueno, no modifique nuestro etcresolve.conf, que es el archivo que se usa en Linux para verificar o para usar los servidores que resuelven consultas DNS. Entonces en este caso le decimos no resolve y no pull. Este no pull básicamente lo que le dice es no verifique si este archivo, que es el etcresolve.conf, ha cambiado, porque si le vamos a decir que no lo use, que no lea ese archivo, pues tampoco es necesario de que esté verificando si ese archivo cambió en algún momento. Así ahorramos un poco de recursos. Entonces aquí en la parte de server le vamos a decir que se conecte al servidor que tenemos con DNSScriptProxy. Entonces el servidor está en 1.127.0.0.1, que es el localhost, y con un hashtag, con un signo de número, le ponemos el puerto 5354. Aunque el servidor también está funcionando en IPv6, en este caso no es necesario. Con que se conecte a IPv4 está perfecto. Entonces bajamos a la última configuración, más para abajo, buscamos la que dice Listen Addresses, la descomentamos y le decimos que va a escuchar en el localhost, en IPv4, luego de una coma, también le vamos a decir 2.1 para que también escuche en el localhost de IPv6. Y ya con eso, bueno, por último también le vamos a buscar caché porque está muy para abajo, y este caché size por defecto es 650 y comentado, vamos a ponerle 1000 básicamente para no tener ningún tipo de cuello de botella al momento de realizar esas resoluciones de las consultas DNS. Entonces volvemos al inicio, guardamos ese archivo y cerramos, y también lo habilitamos para que se inicie con el sistema dnsmask.service, y ya con eso lo tenemos por ahí. Entonces por aquí ya está terminando, va por el 29 de 33, ya está compilando Crypt Setup. Entonces nos faltaría systemd y estos tres. Entonces, ¿por qué? Ya yo expliqué que a systemd yo le habilité boot para poder usar el systemd boot. Si ustedes usan otro gestor de arranque, pues podrían omitir esa parte y simplemente no se compila. Esa es una ventaja que tiene Gentoo sobre otras distribuciones, que por ejemplo systemd, como es un paquete, un programa, una suite que suele ser muy acusada de ser muy grande en contra de la filosofía Unix, de hacer una sola cosa y hacerla bien, etcétera, etcétera. En el caso de Gentoo se cumple completamente esta parte, porque el use
básicamente lo que le decimos es cómo queremos compilar el programa. Entonces, todo esto que está por aquí es lo que Systemd soporta, pero nosotros no lo vamos a tener. Entonces, ahí podríamos decir que el programa es bastante pequeño, porque mucho de soporte que él tiene simplemente no lo tenemos porque no lo queremos, no lo necesitamos. Pero lo que sí necesitamos lo tenemos. Entonces, aquí básicamente se aplica la máxima de pagar por lo que incluyo. Entonces, el boot para el Systemd boot, el Grip Setup, porque Systemd necesita poder soportar que nuestra partición, donde está la raíz, está cifrada. Entonces, el Secure Boot para que me firme la imagen del Systemd boot, para que la laptop o la computadora permita arrancarlo con el Secure Boot habilitado. El UKIFI, pues básicamente para decirle que la imagen del kernel y el InSumFS lo unifique. Y este Policy Kit, este lo habilito yo como una conveniencia. En Linux, naturalmente, hay muchas acciones que tenemos que hacerlas como usuario root. ¿Qué sucede? Que no siempre vamos a trabajar como usuario root y tenemos un usuario normal, que fue el que creamos en la pestaña siguiente. Por lo general, si ya tienes experiencia en Linux, conoces de la existencia del comando sudo, del programa sudo, que te permite a ti como usuario normal ejecutar acciones como usuario root. También tenemos doas, que viene de OpenBSD, que también lo podemos usar en Linux para ejecutar acciones como usuario root. ¿Qué sucede? Que Systemd también tiene el soporte de permitirte como usuario normal ejecutar acciones como usuario root, y para eso lo hace a través de Policy Kit, a través de Polkit. Systemd tiene un binario que se llama Systemd run 0, que a través de Polkit como usuario root inicialmente le establecemos una política que, por ejemplo, los usuarios que pertenezcan a tal grupo tienen acción o tienen permiso de ejecutar acciones como root. Por ejemplo, en el caso de sudo se suele usar el grupo well, el que creamos anteriormente, well. Por eso vamos a buscarlo por aquí. Por eso lo metimos a este grupo. Este grupo es el que se suele usar para permitirle a todo el que esté en ese grupo ejecutar acciones como usuario root. Entonces podemos hacer eso mismo con Polkit. Ese es un mecanismo de autenticación en Linux, el cual Systemd básicamente lo usa para poder hacer eso en caso de que quieras usarlo. Si no quieres usar Systemd run 0, pues no hay ningún problema, simplemente no lo compiles con Policy Kit, aunque en algún momento algún programa te va a pedir que Systemd tenga ese soporte. Por tanto, yo lo habilito desde ahora y aprovecho y uso el Systemd run 0. Entonces vamos para abajo, que creo que ya termino de compilar Systemd y Polkit. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Sería de la siguiente forma: copiamos este archivo que está en USR sharp polkit rules 50 default rules, y eso lo copiamos a etc polkit rules y le ponemos un nombre cualquiera. Yo lo suelo poner 49 well.rules. Entonces editamos ese archivo porque desde ahí es desde donde Polkit lo lee, y por defecto me dice que le va a permitir en una regla de administrador a el usuario Unix 0, que es el usuario root. En este caso no es necesario. Lo que hacemos es que le ponemos Unix group well después de 2 puntos. Entonces todos los usuarios que estén en este grupo, por ejemplo mi usuario que creé ahora mismo, tiene permiso de ejecutar acciones como administrador. Obviamente tiene que poner su propia contraseña. Entonces, si queremos ser un poco más cautelosos, en lugar de permitir al grupo completo, le podemos poner nuevamente Unix user y le podemos poner, por ejemplo, 1000, que sería el primer usuario normal que tenemos. El usuario que cree, Brian, es su UID, es el 1000, pero vamos a dejarlo tal como estaba. Bien. Entonces cerramos ahí y ya con eso, al reiniciar, tenemos permisos de ejecutar acciones como administrador. Entonces tenemos unas cuantas. Es importante que cuando portaje le dice important, hay tantas news, o sea, noticias, es importante de que las lean. Lo pueden hacer con el comando select news list para ver cuál. Bueno, ahí me las lista todas, pero si le ponemos a list new, solamente me va a listar las nuevas y se ponen en ese color azul. Entonces es importante de que las lean. Para leerla usan el comando select news read, y si le dicen solamente read, las va a leer todas. Si le especifican un número o una lista de números, va a leer solamente esas. Por ejemplo, yo quiero leer la 8, después un espacio, la 12, la 13, la 17 y la 18. Como ya yo las leí, no me interesa leerlas nuevamente, yo le digo que eso me lo envía de null para que no me lo imprima aquí mismo. Entonces ya al hacer list new, pues me dice, bueno, ya no hay sin leer. Entonces, lo que instalamos fue anteriormente,
vamos a verificar para acá arriba, es que, bien, vamos a hacer lo siguiente. Como ya eliminamos la entrada del EFI con EFI-boot MGR, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con bootctl, que es el comando de systemdboot, le decimos install. Bien. It is recommended to mount it. Interesante. Interesante suceso. No lo encuentra. Si desmontamos NVMe0, N1P1, ya no está montada. Entonces vamos a montarla. NVMe0, N1P1 a boot. Si voy a boot, se supone que debo de tener aquí todo esto. Por tanto, si le digo bootctl, couldn't find the EFI system partition, is recommended to mount it to boot. Interesante suceso. Bueno, si les aparece eso, podemos especificar este comando, bueno, este parámetro, ESP path será igual a boot. Entonces, systemdboot no está instalado, para eso lo hicimos de esa forma. Entonces, especificándole eso, que es raro, realmente no estoy muy seguro de por qué no me lo está reconociendo, pero si no lo reconoce, pues simplemente se lo especificamos explícitamente. Entonces, le decimos o bueno, install has grown. Interesante suceso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover este archivo aquí. Vamos a desmontar esta partición. NVMe0 N1P1 y vamos a formatearla. Bueno, vamos a formatearla desde aquí. Es raro que me diga eso, pero no hay ningún problema. Le decimos sudo mkfs-tfat -f32-nf. Recuerdo que eso lo hicimos al principio, por tanto no sé por qué ahora no me está diciendo que... Vamos a intentar montarlo nuevamente. Dep nvme n1p1 a boot. Movemos el archivo nuevamente para allá. Creamos esta carpeta bootfi linux. Y si le digo bootctl, interesante. Vamos a ver algo. Si hacemos esto, normalmente eso fue lo que hicimos al principio. Ahora le pongo sudo porque soy como el usuario Gentoo. Entonces ahora mismo está en uso. Vamos a ver, no estoy tan seguro de qué tan seguro es esto, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle T, que creo que eso fue lo que me faltó, T a la partición 1. Entonces le ponemos, si le damos a la L mayúscula, me va a listar todo. Entonces el que nos interesa es este, EFI System. Entonces si le ponemos 1, pues ya lo cambiamos de Linux File System a EFI, que si no me equivoco ese era el problema. Entonces voy a intentar guardar y si todo sale bien, pues... ya ha sido alterada, no hay ningún problema. Como en este caso no reparticioné, no debería de haber ningún problema. Esa fue la advertencia que me dijo ahorita. El disco está en uso y reparticionarlo es probablemente una mala idea. Y es cierto, pero en este caso no lo estoy reparticionando, sino que le estoy cambiando el tipo de la partición, que no es un Linux File System, tiene que ser EFI File System. De tal forma que si hago lo siguiente, boot AMD para acá, entonces desmonto dpnvme0n1p1 y bueno, vuelvo aquí y ejecuto el comando nuevamente. Ya después de que tiene el tipo de partición EFI System, la formateamos como FAT32 y volvemos para acá. Entonces al montarla aquí, mount, movemos el archivo nuevamente para allá, que eso es un archivo es un microcode. Lo movemos para acá, creamos mkdir pv boot efi linux. Entonces si le decimos bootctl ahora solamente, debería de reconocerlo. Perfecto, era eso, me faltaba eso. Entonces si le decimos bootctl install, pues ya ahí entonces sí me lo instala, me crea algunos directorios, me da una advertencia de que esta partición tiene este archivo y que es muy importante y básicamente todo el mundo puede acceder a él y es un hoyo de seguridad, básicamente. Pero no hay ningún problema. Para eso, si hacemos un sb verified -cert
y le decimos, bueno, en este caso es porque yo la tengo firmada para poder usarlo con Secure Boot. Entonces, mnt fkeys db. El certificado, que ese es el certificado, entonces le decimos boot f, boot a este archivo y le damos a enter, me dice signature verification ok. Y si hacemos lo mismo para boot f systemd boot, tiene que decir signature verification ok. ¿Por qué? Porque esas son las claves que yo tengo instalada en el EFI de la computadora y es la que va a intentar verificar. Entonces, si no tiene un signature verification ok contra este archivo, significa que no vamos a poder arrancar con Secure Boot, por lo menos. Entonces, ya con eso tenemos systemd boot instalado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos entonces para acá, src linux, que es la carpeta donde están las fuentes del kernel Linux. Aquí está todo y también está nuestro archivo .config, que es donde tenemos nuestra propia configuración del kernel. Como este es un kernel que está compilado a mano, pues necesitamos esta configuración. En el wiki de Gentoo hay básicamente una guía en la cual pueden seguir para compilar a mano su kernel, habilitando las opciones que necesiten. Así tiene un kernel a su medida que solamente soporta su hardware y así hace que sea más pequeño. Entonces yo tengo esta configuración ya guardada desde antes. Recordemos que la copié desde aquí, config. Tengo estas dos. Entonces ya para compilarlo, ya después de tener esto, es tan sencillo como decirle make llvm es igual a 1 para que use el toolchain de llvm y no intente usar gcc, que es el por defecto que se usa en Linux. Y con el parámetro -j16 le decimos que compile el kernel usando 16 hilos para que la compilación sea más rápida. Entonces, si presionamos enter, ahí empezará la compilación del kernel. Bien, esta compilación, pues dependiendo de la potencia de tu procesador, va a durar más o menos. En mi caso, compilarlo como tal dura unos 10 minutos a 15 minutos. Pero, ¿qué sucede? Que como yo estoy usando Clang, una característica que tiene el kernel Linux cuando se compila con Clang es que te permite habilitarle el LTO. Que si recordamos, cuando yo le estaba comentando sobre Rust, LTO es ese proceso de optimizar el binario resultante al momento de enlazarlo, al momento de linkarlo, por así decirlo. At link time, LTO, son las siglas de Link Time Optimization, optimización en tiempo de enlazado. Entonces, este proceso, como les comentaba anteriormente, se tarda unos cuantos minutos. De hecho, optimizando esa parte ahí, se tarda casi lo mismo que se tarda compilándolo como tal. Ahora mismo solamente los está compilando. Entonces todos esos archivos que vemos que terminan en .o son básicamente es el código ya compilado y esos son archivos objeto. Entonces los va compilando de manera individual todos y cada uno y al final entonces los une todos en un único archivo, en un único binario, y ese es el programa que vamos a usar, o en este caso el kernel que vamos a usar al final. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va a unir todos esos archivos juntos, ahí entonces le aplica un poco de optimización este compilador Clang. Entonces, mientras eso compila ahí, entonces ya por este lado no nos queda hacer muchas más cosas. Lo que voy a hacer es cambiar el dueño de este archivo, como había dicho anteriormente. Con el parámetro -c le digo que si cambia algo me informe. Entonces el dueño es Brian, el usuario Brian, después de 2 puntos el grupo Brian. Que por defecto cuando se crea un usuario en Linux se crea también un grupo, pero con el mismo nombre del usuario. Entonces quiero que me le cambie el dueño a este archivo. Cambio el dueño de root a Brian. Entonces muevo este archivo a mi home Brian, de tal forma que mi estructura aquí de directorios pues queda limpia, por así decirlo. Entonces ya prácticamente lo único que nos queda es esperar que el kernel termine de compilar para luego instalarlo y ya entonces tenemos Gentoo instalado. Básicamente Gentoo instalarlo es tan sencillo como eso. Obviamente todos esos videos han sido bastante largos, mayormente porque me detengo en algún momento a explicar algo y
y también porque también hago pasos extra, como hacerle bootstrap al toolchain, que no es estrictamente necesario para instalar Gentoo. Pero si, vamos a decirlo así, si le quitamos todo ese relleno, si recortamos los videos, pues instalar Gentoo se vuelve tan sencillo como instalar gestor de arranque, instalar el kernel, por ejemplo, instalar utilidades como tipo ZFS, por lo menos en mi caso, pero si usan un sistema de archivos que está dentro del kernel Linux como un XT4 o BTRFS, pues no necesitan instalar eso. Bueno, en el caso de BTRFS sí hay que instalar unas utilidades de él, pero nada del otro mundo, por así decirlo. Entonces al final del día es eso, y editar algunos archivos. Por ejemplo, en mi caso, como uso systemd, edito este archivo, cryptap, para que me diga, mira, la partición cuyo UID es este, está cifrada con lux y quiero que me le pongas este nombre. También en el caso del fstab, pues sería editar esto. En este caso no tengo que poner la raíz ni la home porque ya el servicio de ZFS se encarga de eso. Pero sí por lo menos necesitamos este para boot, que no es estrictamente necesario, pero sí lo monto. De tal forma que, por ejemplo, con todas esas opciones y el tmpfs, que es para montar una carpeta, en este caso para tmp portaje, en la RAM, y que tiene permitido, no es que lo va a usar, es que tiene permitido usar el 100% de la RAM, que en mi caso son 48 GB. Entonces, es prácticamente eso. Ahora, hay algo interesante. Si realmente te interesa instalar Gentoo de esta forma, con systemd específicamente, hay algo curioso. Systemd hace no mucho no soportaba la librería de C Musel. ¿Qué sucede? Que ya después de un tiempo, pues si decidieron darle soporte, yo aproveché para instalarlo, ya que lo tenemos disponible en Gentoo. Gentoo, tal como lo dice, no tiene temor de soportar configuraciones exóticas ni nada de eso. Así que yo aproveché para instalarlo. Entonces yo mismo descubrí un pequeño problemita que podrían toparse, a menos que vean este video ya después de que lo corrijan los desarrolladores de Gentoo, que es al momento de compilar ZFS. Que ZFS incluye las utilidades de este sistema de archivos, pero también el módulo del kernel. ¿Qué sucede? Que dentro de las utilidades de este sistema de archivos hay algo interesante, y es que por lo menos en el caso de Musel, en algún momento este sistema de archivos tenía comportamiento no estándar, por así decirlo. Musel tiene la característica, en comparación a Ellipse, que es como muy estricta en cuanto a soportar estándares. Musel solamente soporta estándar POSIX. En el caso de Ellipse, soporta el estándar POSIX en su totalidad, si no me equivoco, pero también tiene extensiones de GNU. Entonces, cuando hay programas que dependen de esas extensiones de GNU, pues por ejemplo no compilan en Musel. Y no es que sea un problema necesariamente de Musel, sino que simplemente es una extensión. Es como, vamos a decir, por poner un ejemplo, tú estás en el ecosistema de Apple y usas algo específicamente que está en los Macs, en los iPhones, etcétera, pues obviamente no te va a funcionar en otro sistema, en otro ecosistema. Entonces básicamente eso es lo mismo. Por eso en Linux se crean los estándares para que desarrolladores usen los estándares y sus programas sean portables. Entonces ya luego de un tiempo ZFS pues cambió ese comportamiento y se adherió a un comportamiento más estándar. Pero en el caso de Gentoo decidieron quitar o no compilar el servicio de systemd, porque al final del día, de todas formas, systemd no compilaba en Musel, pero ya sí lo hace. Entonces todavía ese es un perfil que es bastante nuevo, el de systemd con Musel, y todavía no lo han corregido ese tema. Entonces vamos a corregirlo nosotros mismos. Es tan sencillo como lo siguiente: la carpeta donde está el repositorio de Gentoo de manera local es en var db repos Gentoo, que fue la carpeta que creamos al principio. Entonces si hacemos un ls, aquí tenemos todas las carpetas, que también son las categorías. Si se han fijado, cuando yo he cualificado algunos programas, por ejemplo de Planck, para instalar Rust, básicamente para portaje, una categoría es como una carpeta, por así decirlo. Entonces si entramos a la carpeta sysfs, aquí van a estar todos los sistemas de archivos de Gentoo. Así es que está categorizado el repositorio de Gentoo. Entonces, si entramos a ZFS, nos vamos a encontrar con varios archivos. Todos esos archivos que terminan en .ebuild es, por así decirlo, la receta que Portaje usa
para compilar. Esos son los archivos que le dicen a Portaje cómo compilar un programa. Esto usa un lenguaje específico de Gentoo, de Portaje, que se llama, si no me equivoco, EAPI. Entonces ahora mismo creo que van por la versión 8 y de esa forma se le dice a Portaje cómo compilar un programa. Entonces esta es la última versión. El 9.99 es como la última versión que está en el repositorio oficial del proyecto. Yo no suelo usar esta versión, básicamente, porque, vamos a decirlo así, no es lo más estable del mundo. O sea, puede funcionar, como también puede dar más problemas de los que estoy dispuesto a solucionar. Entonces, por aquí sigue compilando el kernel. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la versión que vamos a compilar. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, no lo tengo por aquí. Pero si hacemos un image-p ZFS, vamos a ver qué Portaje me va a intentar compilar esa versión. Con el parámetro "-p" le decimos que pretenda instalarlo, pero que no le instale nada. Vamos que me suelte el prompt. Entonces la versión que me va a instalar es la 2.4.1. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros editar manualmente este archivo. Esto no es, o sea, si no tienes mucho conocimiento editando esos archivos, no es muy conveniente de que lo edites directamente aquí, pero en este caso, pues yo más o menos he trabajado con estos archivos y pues más o menos de esa forma lo he logrado, pero en algún momento los desarrolladores de Gentoo van a solucionar eso y no va a ser necesario hacer esto. Entonces, pues básicamente ese sería el lenguaje EAPI 8. Entonces aquí se ponen comentarios, se ponen variables de entorno, etcétera, etcétera. O sea, ahí en la wiki de Gentoo se explica cómo trabajar con esos archivos, pero lo que nos interesa está más para abajo. Está en la función let's see, está aquí en esta función src-configure. Esta es la función que se ejecuta para configurar las fuentes. Entonces aquí en mi local, en esta variable mi conf, aquí se habilitan unas cuantas opciones al momento de compilar, y si vemos aquí me dice que compilar ZFS mount generator en Musel se rompe, básicamente porque dependía de esta función strndup-a. Es una función en C, pero que no es estándar. Y como no es estándar, por lo menos en Musel no está disponible. Y pues básicamente nos dice que systemd de todas formas no soporta Musel, de tal forma que simplemente lo deshabilitan y pues ya, no hay ningún problema. Pero eso era en algún momento. Y luego le ponen aquí una actualización ya ha sido solucionado, y ponen el enlace al commit en el cual cambiaron eso. Que si abrimos esta URL, vamos a ver lo siguiente, lo que dice básicamente. Nos manda a la página oficial del repositorio de OpenZFS y nos dice que la función no estándar strndup function no está implementada por Musel y puede ser peligrosa debido a su etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, ellos decidieron cambiarla porque determinaron que hay algunas distribuciones Linux que usan Musel que parchean systemd para poder tenerlo disponible. Entonces, por eso lo solucionaron ya directamente los desarrolladores de ZFS, que realmente son bastante cool. Pero de todas formas, los desarrolladores de Gentoo, por lo menos el mantenedor de este archivo, dice que de todas formas lo va a dejar así por ahora. En algún momento lo va a cambiar, pero lo que vamos a hacer nosotros es eliminar esto. Como les comento, esto puede ser peligroso si no saben lo que están haciendo, pero en este caso les puedo decir que es seguro eliminar esto. Y ese es el comentario. Realmente la parte importante aquí es que nos dice que va a habilitar el use flag si no estamos, por eso este símbolo aquí, si no estamos con la librería de C Musel. Esta es una nomenclatura que usa Portaje para determinar cuál es la librería de C que estamos usando en el sistema. Ellipse y un guión bajo, Musel o Ellipse, etc. Entonces, si no estamos en Ellipse, me va a habilitar esto, systemd. Si estamos en Musel, pues simplemente no lo habilita y no compila ese básicamente programa, por así decirlo, ese servicio de systemd. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente eliminar esto para habilitarlo obligatoriamente. O sea, simplemente lo va a habilitar y ya. Y otra cosa, que ya después de haber hecho eso, vamos a volver arriba, vamos a volver al principio y vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar esta variable que dice iuse, que son las use flags que permite este programa, y vamos a agregarle una nueva. Por lo general en Gentoo se suele trabajar de forma
ordenar alfabéticamente. Entonces si vemos aquí C, D, M, N, P, entonces buscamos aquí, después de C Linux, vamos a habilitarle systemd, porque si no lo habilitamos, pues básicamente el portaje nos va a decir, mira, tú quieres habilitar un useflag, que este paquete no lo soporta porque no está listado aquí. Entonces ya con eso, tan sencillo como eso, fue largo porque tuve que explicar cada uno de los pasos, pero es tan sencillo como eliminar el comentario, o lo pueden dejar ahí, pero importante que donde dice use enable, le quiten la negación a ellipse user y lo pongan use enable systemd. Entonces aquí simplemente sería listar systemd. Ya con eso, entonces cerramos ahí y tenemos eso ahí. Tomen en cuenta que este archivo, cuando sincronicemos nuevamente, se va a sobreescribir. Con lo que acabamos de quitar, pues básicamente nos lo va a poner nuevamente, y si intentamos compilar ZFS, pues nos va a quitar el trabajo que hemos hecho. Por eso yo recomendaría que por lo menos sí sincronicen, pero al momento de actualizar excluyan a ZFS. Eso se hace de la siguiente forma: cuando vas a hacer un emerge, sería así. -u de n, así es como tú actualizas en Gentoo, que es la abreviación, y Word con un arroba, que es para que actualice todo lo que está en el archivo de Word, que ya lo vimos anteriormente. Entonces con el parámetro, esas serían las abreviaciones de la U, sería lo mismo que --update. La D mayúscula sería lo mismo que --tip, que lo que le dice es que, ok, aparte del archivo Word, también actualízame las dependencias de esos archivos. Y el parámetro -n mayúscula sería lo mismo que no use. Básicamente también le estamos diciendo que si hay algún paquete que tiene una use flag nueva o cambió, también actualízalo. Y por último, Word. Entonces, de esa forma se actualiza en Gentoo. Esa es la forma larga. La forma corta es UDN. Y la forma en la que excluimos un paquete para decirle, mira, actualízame todo excepto este paquete. Le decimos --exclude es igual, y entre comillas le decimos cuál paquete queremos que excluya al momento de actualizar. Entonces lo compilamos ahora, pero al momento de actualizar lo excluimos, por lo menos hasta que los desarrolladores de Gentoo se den cuenta de este easter egg, por así decirlo, y lo habiliten nuevamente, porque ya podemos compilarlo, como vamos a ver ahora. Entonces ya el kernel de Linux terminó la compilación, vemos que está parado ahí. Sería cuestión de esperar, porque cuando está en este paso, LD es donde está aplicando la optimización en tiempo de enlazado, y ahora mismo está enlazando, que este es el archivo final del VM Linux, que ya es el archivo objeto del kernel, y ahí le está aplicando el link time optimization, y más o menos eso se tarda unos cuantos minutos. Entonces de esta forma excluimos. Entonces si hacemos lo siguiente, ahora vamos a ver que aquí tenemos unos cuantos use flag en rojo y en azul. Los rojos, recordemos que son los que se van a habilitar, y los azules son los que no se van a habilitar. Entonces si hacemos lo siguiente, ZFS, vamos a ver que va a aparecer uno nuevo por aquí más o menos, que dice systemd, y en amarillo o en verde creo que es. Bueno, aparece en rojo porque ya está habilitado. Entonces esa es la cosa. En verde es cuando ya está instalado, y lo vamos a recompilar. Entonces aquí ya aparece el systemd porque nosotros lo habilitamos en la variable iuse que vimos anteriormente. Entonces al tener esto nos va a permitir compilar el servicio de systemd, que se va a encargar de montar correctamente nuestra raíz, que está en ZFS, nuestra home también, que está en ZFS, y al momento de apagar la computadora, ese mismo servicio se va a encargar de desmontar correctamente nuestro sistema de archivos, de tal forma que básicamente no corrompamos nuestro sistema. Entonces de esa forma lo habilitamos, pero como les digo, esa es una solución temporal que yo he descubierto, y que simplemente tengan cuidado al momento de editar este archivo, y que al momento de sincronizar tomen en cuenta de que ese archivo se va a actualizar con el que tiene el repositorio, no el que tenemos aquí. Entonces pueden simplemente copiar ese archivo en algún otro lado, y si sincronizan y actualizan ZFS, pues lo copian nuevamente para acá, para que no le quite el servicio de systemd. Entonces esa sería la forma, pero como les comento, es temporal, y en algún momento los desarrolladores de Gentoo pues lo van a corregir. Bien.
Entonces, ya con eso tenemos eso. Hay que esperar realmente a que el kernel de Linux termine en su totalidad para poder compilar ZFS, porque si intentamos compilarlo ahora, CFS, pues al momento de configurar, Portaje va a determinar que realmente no puede instalarlo, por lo menos todavía, porque el archivo no se ha creado. Y cuando termine este proceso aquí, yo les voy a enseñar cuál es el archivo el cual ZFS utiliza para determinar o dónde adherirse, a qué kernel adherirse, por así decirlo. Entonces este paquete tiene unos cuantos use flags que son interesantes, que es initramfs, porque lo necesitamos. El initramfs es como básicamente un sistema de archivos que está instalado en RAM, por así decirlo, y que nos sirve para dar inicio a nuestro sistema. No todos los sistemas necesitan el initramfs, pero cuando tú tienes tu computadora cifrada, por así decirlo, como es mi caso, sí es necesario, entre otras cosas. De hecho, cuando vas a usar ZFS también lo necesitas el initramfs, porque como se carga como módulo, no lo tiene el kernel incluido, entonces es necesario. Entonces también tenemos el useflag modus para que me instale el módulo, porque recordemos que este archivo tiene tanto las utilidades de ZFS como el módulo. Anteriormente estaba dividido, teníamos ZFS, que solamente eran las utilidades, y teníamos un paquete que se llama ZFS-kmod, que serían ya solamente los módulos. Ya luego de un tiempo los desarrolladores de Gentoo determinaron que sería más conveniente simplemente tener este único paquete que incluya tanto las utilidades como el módulo. Y muy importante también la parte de module sign, porque ya después de que termine de compilarlo el módulo, necesito que Portaje mismo me firme ese módulo, de tal forma que si no está firmado, mi kernel Linux, como yo lo tengo configurado, no va a permitir cargar este módulo, porque yo lo tengo con una opción que es que solamente me carga módulos que están firmados. Eso nos permite tener un poco más de seguridad en nuestro sistema, de tal forma que si, por ejemplo, descargamos un programa malicioso que instala un módulo en el kernel para tener control total, porque si tienes control del kernel tienes control total de la computadora, e intenta instalarse ese módulo, pues el kernel simplemente no lo va a cargar porque no está firmado con mis propias claves. Entonces, principalmente eso. Y el de systemd, como en mi caso uso systemd, pues tenemos ese. Si uso OpenRC, pues eso simplemente no es necesario, porque de todas formas OpenRC no inicia los servicios como systemd. Por tanto, lo que hicimos anteriormente de habilitar que compile los servicios de systemd, pues simplemente no sería necesario. Entonces, principalmente eso. Voy a pausar el video aquí porque realmente debería de ya ir más de un 50%, pero para no hablar más, ya que este video es bastante largo, y pues volveré cuando esta parte termine aquí para continuar con la instalación. Y ya casi estamos reiniciando, porque ya Gentoo prácticamente lo podemos dar como instalado. Perfecto, entonces como vemos por aquí ya está terminando. Ya en unos segundos terminamos esta parte aquí de la compilación del kernel. Perfecto, ya ahora está instalado. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Vamos a verificar algo antes de... Bien, uno de los archivos que verifica ZFS al momento de compilarse es el system.map. Es importante, por eso es que tenemos que esperar hasta que se compile completamente, porque mientras estábamos allá haciendo el link time optimization aquí, pues todavía no habíamos llegado. También muy importante, module.symverse, que ese es otro de los archivos que modifica ZFS para que Linux lo pueda cargar. Entonces ya luego lo que hacemos es ejecutar el mismo comando, make llvm1, el guión J16 no es tan necesario, pero lo voy a dejar ahí. Y sería pasando también con modules install, porque tengo algún soporte en el kernel que no lo tengo completamente en el kernel, sino que lo tengo que se cargue como módulo. Entonces con eso lo instalo aquí. Se instala en lib modules y la versión del kernel, que es la 6.18.18-Gentoo,
y aquí pues básicamente están esos módulos. Entonces ya una vez instalado el kernel, lo que vamos a hacer es, ahora sí, instalar ZFS. Bien, ahí va a descargar las fuentes y ya entonces va a proceder a instalar. Perfecto, entonces mientras eso se instala, vamos a venir aquí a esta parte, que hay algo muy importante. Si recordamos al principio, yo cloné completamente mi repositorio de .files y copié esta carpeta de la cut.conf.d. En esta carpeta yo tengo unas cuantas configuraciones que son necesarias para que Dracut me trabaje. Entonces lo que voy a hacer es ese cmd-lime, si recuerdan, yo lo tengo ya incrustado en el kernel, por lo tanto no lo necesito, así que lo voy a eliminar. Y tampoco necesito este i18n, que lo uso mayormente cuando uso OpenRC. En este caso no es necesario porque systemd ya de por sí lo tiene. Entonces elimino esos dos archivos y tengo básicamente esto: base, firmware, modules, secure boot y ZFS. Básicamente eso lo copié de la wiki de Gentoo. Si leemos ese archivo es tan sencillo como decirle que no me verifique el estado de vida útil básicamente del sistema de archivos, porque ya ZFS lo hace en sí mismo, y que me agregue ese módulo de Dracut que es ZFS. Y en el caso de Secure Boot, pues le digo dónde está el certificado y la clave con el que me va a firmar el kernel. Entonces también aquí, ya dentro de base, yo lo que le voy a decir es que tengo todo esto, que me muestre los módulos, que solamente sea para este host, esta computadora, que me le ponga el microcode y que me agregue el driver AMD-GPU, que sería para la tarjeta gráfica. Y también le voy a agregar uno nuevo aquí, que diga host only, cmd-line, no. Con eso le digo que no me intente incrustar un cmd-line para el kernel, porque si recuerdan, ya yo lo tengo directamente en el kernel. Entonces guardo ese archivo, cierro aquí y abro el archivo firmware, que aquí es donde yo le listo unos cuantos archivos firmware que debe de cargarme al momento de iniciar la computadora, pero en este caso no es necesario porque ya yo por lo menos tengo todo este firmware, lo tengo incrustado directamente también en la imagen del kernel, porque yo trato de que el kernel sea lo más autocontenido posible, por lo menos en mi caso, pero pueden dejarlo así, esto tal cual. Entonces lo que tengo que decirle es no firmware yes, para que no intente agregarme ningún firmware, porque si no le pongo eso pues me va a dar un error. Entonces con eso yo le digo no toques nada de firmware porque yo me encargo. Entonces cerramos aquí y por último editamos el modules, que tengo una serie de módulos que no son necesarios. Esto de systemd initrd, udep, eso no es necesario porque Dracut es lo suficientemente inteligente como para determinar que soy un sistema systemd y pues simplemente no es necesario, así que elimino eso. Los que sí pongo es script, que es este de aquí, y crypt loop. Entonces, ¿por qué lo agrego si ya está aquí abajo? Bueno, también quiero DM, que sería como para los device mapper, que es básicamente los dispositivos que están cifrados. Entonces lo agrego aquí arriba, pues, aunque estén aquí abajo, básicamente para que estén ordenados un poco alfabéticamente. Entonces también tenemos la opción de tener plymouth, que es como tener una animación bien interesante al momento de iniciar, pero en este caso pues ya yo no lo uso. Entonces elimino esto, esto y esto. Este base también lo elimino porque, como comento, Dracut es lo suficientemente inteligente como para también incluirlo. Entonces aquí solamente le dejo esos para que me agregue ese soporte en mi initramfs, y ya con eso debería de tener Dracut configurado. Aquí todavía sigue compilando ZFS, no es tan pesado, debería de terminar ya en unos cuantos segundos. Entonces ya con eso deberíamos de tener el sistema listo. Vamos a hacer un pequeño repaso, que es importante de que este cryptab tenga el UID correcto, BLKS-UID-value de PNVM-N1P2 exactamente, y en el caso de mi fstab debería de tener exactamente, que de hecho si nos damos cuenta tenemos pero recordemos que lo formateamos y cada vez que se formatea cambia. Entonces vamos a hacer lo siguiente: value de PNVM-N1P1, y si nos damos cuenta es diferente. Entonces para no tener que entrar al archivo vamos a cambiarlo aquí. Vamos a coger esto aquí y lo vamos a sustituir por esto,
etc fstab y le decimos "-i". Entonces si lo leemos nuevamente, pues ya tenemos el actualizado. De tal forma que ya con eso deberíamos tener eso aquí. Y aquí nuevamente pues me dice que tengo una noticia nueva que leer, que es de OpenZFS, que fue básicamente lo que les expliqué, que anteriormente teníamos dos paquetes, ZFS y ZFS KMod, que serían las utilidades y el módulo separados. Entonces ahora lo juntaron los dos y en un solo paquete tenemos tanto las utilidades como el módulo. Entonces leemos eso, lo podemos leer, pero como ya yo lo leí, pues simplemente no me interesa. Ahora bien, es muy importante aquí que antes de instalar el kernel habilitemos el servicio de zfs.target. Bien, si no hubiéramos hecho lo de editar el ebuild anteriormente, esto nos hubiera dado un error. Systemd no hubiese encontrado este servicio porque no lo teníamos compilado. Por eso fue que modificamos el ebuild para que compile ese servicio. Entonces cfs también import caché, cfs mount y por último cfs import.target. Esos son los 4 servicios que necesitamos para que ZFS monte automáticamente cuando se inicie la computadora nuestra raíz y nuestra home, y cuando se apague la computadora lo desmonte, y eso lo manejamos a través de systemd. Entonces ya con eso deberíamos de estar correctos, y por último simplemente hacemos un make install con eso. Bueno, antes de que si hacemos un make install, bueno, lo voy a hacer, yo sé que me va a dar un error y les voy a explicar por qué me va a dar un error. Básicamente porque cuando usamos Ukify de systemd, él necesita que el cmd line se especifique. Pero si recuerdan, yo tengo mi cmd line directamente en el kernel. Entonces, ¿cómo manejamos eso? El cmd line tiene que estar aquí en esta carpeta, etc kernel. Entonces, ¿qué hacemos? El archivo simplemente tiene que existir. Así que le hacemos un touch cmd line para que esté vacío. Entonces, como no me interesa que me agregue un cmd line porque lo tengo en mi kernel, pues lo pongo así, vacío, para que no me dé ese error. Entonces se limpia ahora e intento instalar. Make install, pues ya no me da un error. Bien, ahí básicamente está corriendo Dracut para generar el InitramFS, me agrega todos los módulos. Bien, y ZFS es importante de que se esté, y ya entonces me firma también la imagen del kernel, y lo puedo verificar con la utilidad sbverify --cert, la ruta donde tenemos nuestro certificado, que como les comento no lo he explicado en este video, pero si quieren un video de cómo crear claves que puedan utilizar para instalarlo en el EFI y poder tener Linux con Secure Boot, que por defecto las computadoras vienen con eso habilitado, con las firmas o con las claves de Microsoft y los certificados de Microsoft para que pueda arrancar Windows 10 y 11. Entonces en mi caso yo he eliminado todo eso y he creado las mías propias para firmar yo mi kernel Linux y que pueda entonces arrancar solamente mi kernel Linux. Entonces el certificado y el archivo donde está en boot EFI Linux, y sería este. Y si dice signature verification ok, estamos correctos. Entonces volvemos a la raíz y ya con eso tenemos Gentoo instalado. Lo que tenemos que hacer es control D para salir del chroot. Vamos un paso hacia atrás. Bueno, aquí también tenemos que salir y básicamente cerramos la pestaña completa. Entonces lo que hacemos es el siguiente comando: umount-l minúscula mnt gentoo dep con un diagonal, abrimos llaves, pts, shm, y cerramos las llaves para que me desmonte pues tanto mnt gentoo dep pts y mnt gentoo dep shm. Entonces hacemos un umount-n para que sea lazy y -r mayúscula para que sea recursivo y me desmonte ya de ahí todo lo demás, mnt gentoo, y si no imprime nada pues simplemente funcionó. Tenemos que exportar nuestro pool de ZFS, cfs export tank, y por último cerrar ya nuestro dispositivo cifrado, por lo menos en mi caso, Rocking 2, y con eso está correcto. Entonces hacemos un reboot y ahí debería de iniciar nuestro Gentoo. Podemos quitarle ya la memoria. Bien, y si todo ha ido correcto, deberíamos de tener Gentoo Linux con Musl, LLVM, systemd, y perfecto. Entonces aquí nos está iniciando ya el kernel systemd y nos pide la contraseña para descifrar nuestro dispositivo. Entonces
Perfecto, si vemos eso, pues ya básicamente está iniciando Gentoo y tenemos Gentoo instalado. Gentoo con la versión 6.18.18 del kernel Linux. Y si vemos este mensaje que dice enp5s0 link is up, significa que tenemos internet por LAN. Entonces iniciamos sesión como root. Y ya tenemos Gentoo instalado. Si hacemos un lsblk, pues básicamente vemos todos los dispositivos que tenemos, que tengo básicamente la memoria desmontada. Es muy importante que siempre esté desmontada para que ningún programa malicioso intente firmarse en dado caso de que lo vaya a hacer. Tenemos el NVMe0N1P1, que es nuestra partición boot, que es donde está el kernel instalado y donde está el system de boot instalado. Y por último tenemos la partición 2, que tiene abajo un broken2. Básicamente la partición 2 significa que está cifrada y está descifrada, y el nombre que tenemos es broken2. Eso es gracias a este cryptab, que lo lee el systemd y básicamente lo descifra y le pone ese nombre. Entonces también podemos hacer un mount-tzfs como hicimos al principio, y aquí podemos ver que el dataset Tank OS Gentoo está instalado en la raíz, está perfecto, y Tank Home está instalado en la raíz Home. Y ya con eso tenemos Gentoo instalado. Si hacemos un IPA, podemos ver entonces que tengo internet aquí con 10.0.0.11. ¿Qué sucede? Que si hacemos un cat a etc resolve, vamos a darnos cuenta que tenemos el name server, el que pusimos al principio, 1.1.1.1, que es Cloudflare, pero si hacemos un systemctl status dnsmasq service, me dice que está corriendo, está perfecto. Pero si hacemos también un dnscrypt proxy service, está corriendo también. ¿Qué sucede? Que no está siendo utilizado porque este etc resolve tiene que apuntar al localhost. Entonces hacemos lo siguiente: echo-e name server 127.0.0.1, un salto de línea, name server 2.1. Con eso básicamente le decimos que vamos a tener esos dos servidores de DNS o resoluctores de DNS para resolver nuestras DNS, y eso lo enviamos a este archivo resolve.conf. Entonces, si recuerdan, yo tengo Secure Boot o soporte para Secure Boot en este Gentoo. Hay algunas distribuciones que tienen ese soporte, creo que no todas lo hacen, pero como en Gentoo nosotros construimos nuestro sistema como queremos, pues yo tengo Secure Boot. Pero si recuerdan, al principio del video o de la primera parte, yo lo deshabilité para poder arrancar con la memoria USB. Entonces ahora tenemos que habilitarlo nuevamente, y si arranca el kernel significa que el Secure Boot ha ido correctamente. Si no arranca fue porque no se firmó y el EFI de la computadora no le permitió arrancar, y eso es bueno de que no permite arrancar. Entonces hacemos un systemctl reboot --firmware setup. Eso lo que va a hacer es que va a reiniciar la computadora directamente para la BIOS o para el UEFI. Esa es una de las características que por lo menos a mí me gustan de systemd. Te reinicia directamente para el EFI, no tienes que darle F1, F10 o donde sea. Entonces, sin hacer nada, va directamente para el EFI. Me pide que ponga la huella. Y perfecto, ya está entrando para la BIOS. Perfecto, entonces en la parte de Security, si vamos nuevamente a Secure Boot y vamos a Key Management, tenemos mis claves, el Platform Key, el Key Exchange Key, etc. Si vamos atrás y lo habilitamos, guardamos cambios con F10, le digo que sí, y si Linux arranca, significa que Linux está firmado con mis llaves, que son las que tiene instalado el EFI de esta computadora, y todo está correcto. Si intentamos arrancar otra cosa que no esté firmado con esas claves, pues la computadora no le va a permitir arrancar. Entonces vamos a ver. Si pasa de aquí e intenta arrancar Linux, pues está correcto. Así que tenemos Secure Boot en esta computadora. Ponemos la contraseña nuevamente para descifrarlo. Y perfecto, iniciamos sesión nuevamente como root. Tenemos internet, tenemos Secure Boot, tenemos Gentoo instalado con Musel y el LVM y systemd. Y nada, con eso dejo este video en esta ocasión. Es muy probable de que continúe esta serie instalando entorno gráfico por aquí, algún programa, etcétera.
pero básicamente, aunque esto es un perfil experimental, pues es bastante estable. Si hacemos usamos la utilidad select profile show, nos va a decir cuál es el perfil de Gentoo que tenemos. Entonces, aunque no se ve muy bien, tenemos que el perfil es default Linux AMD64, la versión 23, con Musel, LLVM y systemd. Entonces ya con eso tenemos Gentoo instalado. Así que nada, pueden comentarme en la sección de comentarios qué le ha parecido esta serie y si quieren que la continúe o con qué continúo. Obviamente tenemos que instalar Antonio Graphic porque ahora mismo no es que sea muy usable para el día a día, pero pueden dejarme cualquier comentario o sugerencia en la parte de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en una próxima.